Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Que Dios los bendiga. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, desde aquí de Resistencia Chaco, reciban toda la bendición de parte de mi esposo, mis hijos. Y bueno, anhelamos verlos pronto. El Señor lo va a permitir. Bien, yo quería invitarlos, vamos a meditar en su palabra. Quiero invitarlos a leer en Hebreos capítulo 12 del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así, mi versión que voy a leer es la NTV, y dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. Y bueno, quería invitarlos en este momento a pensar en un atleta. Quiero invitarlos a que imaginemos un atleta correr. ¿Cómo corre un atleta? ¿Alguna vez ustedes han visto a algún atleta correr con una enorme mochila? Esas mochilas que generalmente vemos en las rutas con los mochileros, llena de compartimentos, enorme mochila. ¿Alguna vez vieron a un atleta correr con una de esas? ¿O alguna vez vieron a un atleta correr con enormes botas pesadas o uniformes grandes, todos equipados con casco? ¿Alguna vez vieron correr un atleta de esa manera? ¿Verdad que no? Jamás hemos visto correr un atleta de esa manera. Al contrario, ¿cómo corren los atletas? Corren con la ropa más liviana que tienen. Esa es la manera más práctica para correr. Bueno, de esta manera, si visualizamos un atleta, podemos ver la importancia que es despojarnos del peso para poder correr la carrera que el Señor ya determinó en nosotros. Y aquí en este pasaje encontramos una invitación. Esta invitación es a dejar justamente ese peso que nos impide correr la carrera. Pero ese peso dice que muchas veces es ese pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. En esta noche yo quisiera que meditemos y pensemos cuál es ese pecado que no te deja avanzar. Ese pecado a veces puede ser un solo pecado, a veces puede ser tan solo uno que nos impide avanzar. Y ese pecado tiene un nombre. Que el Señor, el Espíritu Santo, nos ayude a identificar ese pecado, que nos revele, porque muchas veces estamos ciegos y no podemos ver, que nos revele cuál es ese pecado que debemos dejar, que debemos abandonar para poder correr en esta carrera. Ese pecado puede ser el orgullo, ese pecado puede ser la falta de perdón, ese pecado puede ser los celos, las envidias, puede ser el enojo, la ira, la mentira, puede ser los pecados sexuales, los vicios, la pornografía. Pueden ser tantos pecados, pero tan solo uno es suficiente para que nos impida avanzar. Y yo quería que también pensemos en esta noche en las emociones. Las emociones son puestas por Dios. Dios nos creó con emociones. Somos humanos, de carne y hueso, de espíritu, alma y cuerpo. Y por eso también tenemos diferentes emociones. Emociones buenas, como la alegría, pero también emociones negativas. El problema está cuando estas emociones se anidan en nuestro interior, cuando estas emociones dominan todo nuestro ser. Porque las emociones como la ansiedad, la tristeza, la desolación, el desánimo, el enojo,
tantas emociones negativas podemos tener. El problema está cuando estas emociones están todo el tiempo en nuestra vida y vienen para quedarse. Tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado, porque somos nosotros los que debemos conquistar esas emociones. Por supuesto que no lo vamos a hacer solos. No vamos a hacerlo solos. Siempre vamos a necesitar la ayuda de su Espíritu Santo para poder derribar esas emociones. Y pienso también, ¿se acuerdan del profeta Elías cuando entristeció de tal manera que deseó hasta la muerte? Y ahí podemos ver cómo un hombre de Dios también pudo pasar por esto. Y entonces nosotros, cuanto más nosotros a veces pasamos por esto, pero meditemos en esto. Solo las emociones deben ser momentos de procesos transitorios. No vinieron para quedarse, vinieron para que nosotros podamos ejercer dominio sobre eso. Dice su palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo encontramos en Timoteo, en 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. Cuando pensemos que estas emociones no podemos conquistarlas, pensemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos dio un dominio, podamos ejercer ese dominio propio cuando vengan esas emociones negativas. El problema está cuando estas emociones nos hunden y nos paralizan y son un obstáculo en nuestra vida y no nos deja avanzar. Otra cosa que pensaba era cuando oramos, muchas veces oramos pidiendo que los gigantes sean derribados, que esos gigantes caigan delante de sus pies, los pies de Cristo. Y a veces oramos por esos gigantes y reprendemos por esos gigantes. Pero muchas veces vemos como esos gigantes, como algo que opera exteriormente hacia nosotros. Y no nos damos cuenta que muchas veces esos gigantes somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, nuestros pecados, nuestras emociones negativas, nuestras mismas debilidades. Como decía la palabra, especialmente pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, vez tras vez nos hace tropezar. Que el Señor nos ayude a poder enfocarnos en Dios. Y ustedes se dirán, ¿cómo podemos correr esta carrera? Y aquí en este pasaje lo dice todo. Si leemos en el capítulo más adelante, en el capítulo 12, versículo 3, dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Cuando estés pasando por un momento difícil, por una adversidad, te invito a que pienses en Jesús, que Él lo sufrió todo y que nuestras pruebas no son comparadas a lo que el Señor sufrió por nosotros. Él no haciendo nada. Y eso nos debe animar. Y eso nos debe dar coraje y valentía para poder seguir. Y no solo eso, poder fijar la mirada en Jesús. Dice que la única manera de correr esta carrera, dice esto en el versículo 2, dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo corremos esta carrera? Mirando solamente a Jesús. ¿De qué manera? Pensando en Él, hablando con Él todos los días, meditando su palabra. Esa es la manera de correr esta carrera. ¿Saben? En este tiempo vemos que el mundo avanza a pasos agigantados.
agigantados. Y vemos, basta comprender tan solo 5 minutos la televisión, prender algún programa de noticias para darnos cuenta cómo está el mundo y cómo avanza a pasos agigantados sobre la maldad. No quiero explayarme en este tema, pero los diseños anti-Dios se quieren imponer en nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a quedar? No, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos. Tenemos que volver a enfocarnos en Cristo, en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay gente que necesita de Él, necesita escuchar una palabra de esperanza y nosotros tenemos esa palabra. Yo los invito, hermanos, a que podamos enfocarnos en Jesús, en mirar solamente a Jesús. Que dejemos nuestro pecado, que abandonemos, que seamos determinantes con aquello que no nos deja avanzar y volvamos la mirada a Cristo. El Señor nos necesita en este tiempo a que volvamos nuestra mirada, a que prediquemos, a que llevemos esa luz en este mundo de tinieblas. Esperamos que todos estemos en este tiempo avanzando en esta carrera. Es mi deseo avanzar y también deseo que tú también avances, mi hermano. Hay propósitos grandes para tu vida. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Que nosotros no seamos ese impedimento. Que nosotros no seamos los obstáculos para ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición esta palabra, como lo fue para mi vida. Y en este momento yo te invito a que ores conmigo. Cierra tus ojos y pide al Señor que te muestre cuál es ese pecado, cuál es esa carga que llevas en este tiempo y que debes rendirle al Señor. Que el Señor, su Espíritu Santo, te haga identificar cuál es esa carga. Amén. Oramos. Señor, reconocemos nuestros pecados. Queremos dejar todo peso delante de tus pies. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, porque no somos autosuficientes. Necesitamos de ti, que nos ayudes con este peso, con esta carga que llevamos. Pero hoy, Señor, hoy renunciamos a todos nuestros malos pensamientos, a nuestras emociones negativas que nos impiden avanzar. Dios, haz tu obra en mi vida, cumple tus propósitos en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.